Sí, que el Señor les bendiga. Hemos cantado al Señor y hemos orado y estamos, como decía nuestra hermana Jessica, un lunes más que el Señor nos permite estar reunidos y en el cual tenemos el privilegio de poder cantarle al Señor, poder orar y poder también dar lectura a su palabra, lo cual sabemos de que eso es lo que nos trae el conocimiento que tanto nosotros necesitamos para poder defender nuestra fe, el conocimiento el cual repela a todos aquellos falsos maestros que quieren traer falsas enseñanzas a nuestras vidas. Vamos a ir a Salmo capítulo 31 para dar lectura a dos versículos en los cuales vamos a meditar en esta noche. Salmo capítulo 31, versículos 23 y 24. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Pueden tomar asiento. En los tiempos que estamos viviendo día tras día se ve cómo el mundo está descendiendo al infierno, y no en una forma lenta, sino en una forma rápida. Y muchos de los que están yendo al infierno son jóvenes, como le comentaba yo a mi esposa esta mañana. Muchos de ellos, yo oigo las noticias cada que voy para mi trabajo y me doy cuenta de que diariamente están muriendo jovencitos en las calles de Washington y en todos lugares. La mayoría son jóvenes que no tomaron, ¿verdad?, el consejo que tal vez les dieron sus padres, aunque hoy en día los consejos, la generación de hoy en día se está afanando bastante en lo que son los trabajos, en los afanes, en solucionar problemas, y están olvidando la tarea que es de poder instruir a sus hijos, Nosotros debemos de tener siempre en mente que la instrucción que ellos reciban a una temprana edad es la que nos va a guiar ya en el tiempo, pues, que alcancen una adolescencia y que alcancen una juventud. Cuando digo que el mundo está descendiendo diariamente al infierno y que nosotros podemos verlo en nuestro diario vivir, no solamente implica aquellos que están muriendo en la calle, aquellos que están muriendo por diferentes situaciones y muriendo en el pecado, sino también dentro de las iglesias muchos que se dicen ser creyentes están anotando su nombre en aquella lista de aquellos que van a descender directamente a las llamas del infierno. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque viven engañados por sí mismos, porque a Dios no puede ser burlado. Las personas dicen ser creyentes y están dentro de las iglesias, están cantándole al Señor, están alabando al Señor, están clamando al Señor, están escuchando, aprendiendo cada día su palabra, pero viven su vida en una forma en la cual no muestran la verdadera esperanza que ellos tienen, en aquella esperanza que Cristo nos ha traído. Muchos viven practicando los pecados de adulterio, de fornicación. Muchos viven practicando el pecado de la pornografía. Muchos viven practicando el pecado de la mentira. Como decía, de esa forma se engañan a sí mismos, creyendo que estando dentro de una iglesia, por esa razón serán salvos. La única forma en la cual nosotros vamos a ser salvos es teniendo nuestra esperanza puesta en Jehová. Por medio de Jesucristo es que nosotros vamos a poder alcanzar las promesas que Dios ha hecho para cada uno de aquellos que han creído en su palabra. Por eso en esta noche el tema es: Jehová es nuestra esperanza. Jehová es nuestra única esperanza. En la vida nosotros tenemos muchas decisiones las cuales debemos tomar para poder caminar en nuestra vida, para poder llevar a cabo diferentes cosas, ¿verdad?, conforme a lo que Dios ha establecido para cada ser humano.
Pero la más importante decisión que nosotros debemos tomar es una decisión de amor, una decisión de esperanza, una decisión en la cual podemos experimentar verdaderamente el amor. No vamos a experimentar ese amor como el mundo lo pinta, porque el mundo está lleno de esperanza de una persona a la otra. Las mujeres tienen esperanza en buscar a aquella persona que está prosperando económicamente y que se mira que está en su apogeo, en su afán, buscando la prosperidad para poder tener una vida solvente hablando económicamente. El hombre, por la misma situación, está buscando en todos lugares donde haya una conveniencia. Muchos de los hombres hoy en día no quieren trabajar, buscan mujeres que tengan un empleo, que tengan un buen empleo, mujeres que sean estudiadas, mujeres que tengan un lugar donde ya puedan ya establecerse. Y la tristeza es cuando ya estas promesas, ¿verdad?, de amor se convierten en el conflicto, que ninguno, ni el hombre ni la mujer, es lo que esperaba de la otra persona. Por eso es que digo que la única esperanza para nosotros como creyentes debe de estar puesta solo en Jehová. La decisión más importante que nosotros podemos tomar, o la que debemos de tomar, es recibir el amor que Dios nos está ofreciendo para nuestra salvación. ¿Cómo nosotros sabemos o cuál es la razón por la cual nosotros debemos de amar a Dios? Hay una sola razón, y es que Él nos amó primero a nosotros. Y eso nos lo describe la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y en Juan capítulo 3 versículo 16, un versículo muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un propósito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ha amado siempre su creación, pero la salvación solamente viene a aquellos que creen verdaderamente en su Hijo. Ahora nosotros no debemos de enfocarnos, porque el enemigo lo que está tratando de hacer es de mantenernos a nosotros enfocados en nuestros problemas, enfocados en nuestros afanes, para que descuidemos aquella relación que tenemos con nuestro Dios. Nosotros no debemos enfocarnos en nuestros propios problemas, ni debemos de enfocarnos en nuestros propios deseos, sino debemos prestar mucha atención primero a lo que Dios anhela para nuestra vida. Él anhela que nosotros creamos en su Hijo amado. Él anhela que nosotros alcancemos esa vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que nosotros debemos de evitar enfocarnos en nuestros deseos, que lo más seguro es que nuestros deseos, nuestros propios deseos son carnales. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 17, dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es nuestra esperanza, permanecer para siempre, tener vida eterna, una vida la cual ya hemos comenzado a vivir, porque Dios mismo nos ha mostrado el camino, Dios mismo nos ha dado la guía, que es su palabra, para que nosotros nos guiemos y empecemos a experimentar esa vida eterna. Sabemos de que el mundo pasa, y eso es algo que muchas personas prósperas, muchas personas pobres, tanto pobres como ricos, porque como la Biblia lo establece, que también, ¿verdad?, morirá el sabio como el necio. No hay excepción de persona en aquello que la Biblia dice que esté establecido que el hombre muera una sola vez y que después de esto venga el juicio. Muchas personas ya han perecido. Y muchos han perecido sin ninguna esperanza, sin ninguna esperanza de volver, de ser resucitados. Mas nosotros tenemos esa esperanza y la tenemos puesta en nuestro Dios. Tenemos esa esperanza puesta en nuestro Dios. Por eso es que lo importante es que no debemos dejarnos guiar por nuestros propios deseos. Como creyentes nos es necesario dar prioridad a los planes que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Debemos de confiar en nuestro Dios, porque Él conoce mejor nuestros pensamientos, conoce nuestros caminos, conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Y ahora nosotros, cuando nos dejamos llevar por nuestros propios deseos, cometemos muchos errores. Generalmente
llegamos a un punto donde nos damos cuenta que no podemos hacer nada por nuestros propios esfuerzos. Y eso es algo que también está escrito en la palabra del Señor cuando leemos en el capítulo 15 de Juan, que habla acerca de la vid y los pámpanos. El Señor dijo con sus palabras: separados de mí nada podéis hacer. De manera que nosotros, como creyentes, sabemos esto, porque ya en muchas, antes de venir a Cristo, muchas veces intentamos hacer muchas cosas en las cuales nos fue inútil. Una de ellas fue dejar nuestros vicios. Por ejemplo, yo puedo hablar por mí mismo. Dejar nuestros vicios, dejar aquel afán del trabajo. No podíamos hacerlo sin Cristo. Mas ahora con Cristo tenemos esa fortaleza. Y podemos decir con toda confianza: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Por eso es que nosotros, como decía, debemos de apartarnos de todo aquello lo cual nosotros anhelamos, porque comúnmente nos va a llevar a ese punto de darnos cuenta que hemos fracasado, de darnos cuenta, si nosotros dejamos de lado lo que es la palabra, el consejo de la palabra del Señor, vamos a llegar a ese punto que nos vamos a dar cuenta que nada podemos hacer apartados de Él. No podemos dar un buen ejemplo en nuestros hogares, no podemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, mucho menos vamos a dar un buen testimonio. No podemos hacer nada apartados del Señor. Jesús mismo nos dejó ejemplos de obediencia, los cuales nosotros debemos de tomarlos y seguirlos, para que nosotros podamos testificar de Jesucristo. Primeramente, debemos de obedecer a su palabra. El Señor dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo el Señor. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Muchos se van a molestar cuando nosotros juzgamos conforme a la palabra del Señor. Pero es importante que nosotros recordemos lo que la Biblia nos enseña, que primeramente, antes de juzgar a otros, dice la Biblia que debemos de sacarnos la viga de nuestro ojo para que podamos soplar, ¿verdad?, la paja que tiene en el ojo nuestro hermano. Pero como lo dice la palabra del Señor, según oigo, así juzgo, dice el Señor, y mi juicio es justo. De manera que el juicio que nosotros debemos de llevar a otras personas debe de ser conforme a la palabra del Señor. Porque debemos de buscar hacer su voluntad como el Señor, como nuestro Señor Jesucristo buscó hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que lo había enviado. Si nosotros nos enfocamos en lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos demanda en su palabra, si nosotros vivimos enfocados en eso y le obedecemos, esto nos llevará a entender que Él es quien asume toda la responsabilidad en cuanto a lo que nosotros podemos llegar a necesitar o qué palabras debemos de hablar cuando nos corresponde responder conforme, debemos de responder conforme a su palabra. Y Él dice que Él suplirá todas las necesidades que nosotros tenemos. Si tenemos necesidad de defender la fe, Él nos va a dar palabras. Si tenemos necesidad de defendernos nosotros, Él nos va a dar palabra para que nosotros podamos hablar con paciencia, que podamos hablar con mansedumbre, y así también, ¿por qué no hablar de las necesidades que Él va a suplir en nuestra vida si nosotros solamente confiamos en Él y en su palabra? Mateo 6:33 dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás será añadido. Y eso incluye, cuando dice todo lo demás, la palabra todo no podemos separarla. La palabra todo implica que es todo. Conocimiento, sabiduría. Él va a suplir nuestras necesidades, nos va a consolar en los momentos tristes, en las soledades, nos va a hacer sentir compañía. Todo lo que podamos necesitar, el Señor lo va a suplir si nosotros confiamos en su palabra. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos en creer esto. Y hay una sola razón para hacerlo. Hay una sola razón para que nosotros confiemos en nuestro Dios. Y esa es que ninguna posición, ninguna relación que nosotros podamos establecer con ninguna persona, ninguna posición en nuestro trabajo, ninguna posesión económica o material que podamos llegar a tener en esta vida, nada de eso va a poder suplantar lo que o satisfacer
la necesidad que puede haber en nosotros, tanto emocional como espiritual. Solamente Cristo puede suplir nuestras necesidades. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha creado con un propósito. Dios nos ha creado para sí mismo. Colosenses capítulo 1 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Esto es bien importante que nosotros prestemos atención porque más adelante vamos a leer algo que nos deja bien en claro por qué nosotros debemos de pensar, vaya, por ejemplo, el mensaje que me mandaban el lunes pasado, cuando estábamos compartiendo los alimentos. Me caía un mensaje de un sobrino que tengo como 6 años de no hablar con él, de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, donde dice que no debemos de hacer divisiones, que no debemos de, que debemos de mantenerlos en un solo sentir, que debemos de mantenerlos en una sola mentalidad. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mentalidad de ellos? Nosotros tenemos la mente de Cristo, ellos tienen la mente del mundo, y la Biblia nos enseña que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, nada tiene que ver Cristo con Belial. Si en verdad quisieran tener esa comunión con nosotros, buscaran hacer lo que es la voluntad del Señor. Pues fue algo bien extraño porque 6 años sin ninguna comunicación y caerme ese mensaje, pero es bueno y me alegro porque como dicen, ¿verdad?, los youtubers, material para que nosotros podamos predicar al respecto y enseñar aquello que no entienden, ¿verdad? Toman el versículo, lo dicen a alguien o lo mandan, pero no entienden verdaderamente qué es lo que está diciendo la palabra del Señor. Más a nosotros Dios nos ha permitido que tengamos ese entendimiento y nosotros no debemos de estar en pensamientos diferentes si somos del mismo cuerpo de Jesucristo. Debemos de tener el mismo pensamiento, debemos de tener la misma mentalidad, pero el mundo no entiende eso. Dios nos ha creado para sí mismo. Ahora, no vamos a discutir, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros tengamos buenas relaciones con las demás personas, porque de otra manera se estuviera contradiciendo lo que son, ¿verdad?, los mandamientos. Cuando los fariseos quisieron tentar a nuestro Señor Jesucristo y le trajeron esa pregunta acerca del gran mandamiento, ellos quisieron tentarlo para ver cuál respuesta les daba y le dijeron, maestro, ¿verdad?, ¿cuál es el gran mandamiento? Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta, si buscamos ahí en Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 en el versículo, vamos a leer en el versículo, leamos el versículo, en el versículo 37. Mateo capítulo 22 versículo 37. O leámoslo del 34 para que leamos, solamente son 6 versículos. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley. Ahora, cuando llegamos a ese punto, lo que decía, que no vamos a, sin duda alguna, nuestro Dios quiere que tengamos buena comunión o que tengamos, ¿verdad?, buenas relaciones con las otras demás personas, hablando, no teniendo una comunión tan íntima como la del Señor, porque eso es lo que nos dice en estos versículos acá. Dice, Jesús les dijo, ¿verdad?, amarás al Señor. Veamos acá el primer mandamiento.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Ahora, nosotros podemos tener buenas relaciones con las demás personas, pero ¿qué es lo primero? El primer mandamiento, porque el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notemos esto. El primer mandamiento es que amemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. El segundo es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Siempre está en segundo lugar. En primer lugar debe de estar el Señor. Eso significa que el propósito principal con el cual nuestro Dios nos ha creado es para que nosotros tengamos esa comunión con Él. Que tengamos esa comunión con Él y solamente la podemos tener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros mantenemos un enfoque en querer llenar o satisfacer nuestras necesidades por medio de otras personas, como mencioné al principio, entonces vamos a entrar en un problema y sin tomar en cuenta lo que es la palabra del Señor, especialmente debemos de tomar en cuenta lo que es la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor, para que nosotros podamos tener esa satisfacción en nuestra vida, porque ninguna otra persona va a llenar nuestro vacío como lo llena nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos siempre firmes en la fe. Debemos de mantenernos firmes en esa fe y mantener esa comunión con nuestro Dios, porque solamente Él puede suplir nuestras necesidades. Como decía, ninguna persona va a llenar el vacío que podamos sentir en nuestro corazón. Si nosotros tomamos a Dios en cuenta en nuestras decisiones, si tomamos a Dios en cuenta en cada paso que demos de nuestra vida, como creyentes, sabemos de que aunque las cosas no salgan mal, la palabra nos enseña de que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si algo no sale mal es porque el Señor así lo ha permitido. Debemos de tener en claro que solamente Dios puede llenar, ¿verdad?, cualquier vacío que nosotros tengamos en nuestro corazón. Solamente Dios tiene la capacidad. Por eso es que nuestra esperanza debemos de ponerla en Él. Nuestra esperanza debe de estar puesta en nuestro Dios. Y si nosotros vemos acá en el capítulo 31 que tomamos, dice acá en el versículo 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Vemos que es una declaración, si vemos el título que tiene en este Salmo 31, un Salmo de David, el título que tiene es una declaración de confianza. Y esa confianza, esa declaración siempre debemos de hacerla nosotros también. Como en el primer versículo dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Nosotros debemos de depositar esa confianza, así como lo hacía David, en nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos de tener en claro que solamente Dios tiene la capacidad por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo de satisfacer todas nuestras necesidades, por muy profundas que éstas sean. Ya sea falta de aceptación que sintamos en nuestra vida, muchas veces nos vamos a sentir que están haciendo acepción de personas, muchas veces vamos a sentir que nadie nos llama, que nadie nos habla, que nadie tiene esa comunicación con nosotros. Pero si nosotros pensamos en Cristo, Él está ahí. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. También podría ser falta de amor. Muchas veces pensamos que tenemos falta de amor y eso lo determinamos por la falta de comunión que tenemos con nuestro Dios. Dios es amor. Si nosotros tenemos a Dios, al Espíritu Santo dentro de nosotros, nos vamos a sentir siempre llenos de amor y un amor puro, un amor sincero, no un amor fingido como el mundo lo está haciendo. Podría ser de que no los sintamos valorados. Muchas veces los hijos pueden sentirse que no están siendo valorados por sus padres. Los padres no pueden estar siendo valorados por los hijos. La esposa no está siendo valorada por el esposo.
El esposo no está siendo valorado por la esposa. Diferentes situaciones. Podemos experimentar soledad. Cualquiera que sea la situación, debemos de tener siempre presente de que Cristo puede llenar cualquier vacío que nosotros tengamos. Todas estas cosas serán satisfechas a plenitud en nuestra vida. Todas las cosas, hablando, ¿verdad?, de las necesidades que podemos nosotros experimentar, Jesucristo puede satisfacerlas a plenitud, pero solamente cuando nosotros nos volvemos a Él en esos momentos en los cuales estamos con esa mentalidad que el enemigo quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón, envenenarnos para que nosotros rechacemos o para que nosotros nos quejemos de nuestro Dios, que nosotros olvidemos aquella esperanza que tenemos. El enemigo siempre va a querer minar nuestra mente, pero nosotros en ese momento debemos de recordar lo que en el principio se nos dijo acerca de lo que la palabra del Señor dice en Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Siempre debemos de buscar al Señor. ¿Y por qué es que fue escrito el versículo 6? En el versículo 8 dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Nadie mejor que nuestro Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestros caminos, las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. Nadie más que Dios conoce nuestra vida, por lo cual nosotros siempre debemos de tener esa esperanza puesta en Él, porque va a ser Él siempre que nos dé esa guianza. Debemos de amarle siempre, como decía, amad a Jehová, dice el versículo 23 que tomamos al principio, todos vosotros sus santos. Ya sabemos nosotros que los que hemos creído hemos sido ya santificados, que hemos sido justificados, y el amor que nosotros ahora sentimos por Él es porque reconocemos y entendemos que Él nos amó primero. Dice a los fieles, guarda a Jehová. Aquí podemos ver tres situaciones diferentes. Tres situaciones diferentes. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. Está hablando a los justificados, a los santificados. A los fieles, dice, guarda a Jehová. Ahora, si nosotros permanecemos fieles al Señor, vamos a fallar, vamos a ir tropezando, vamos a caer, pero es importante que nosotros nos mantengamos siempre fieles, porque dice la palabra del Señor que aquellos que permanecen fieles es a quienes Jehová guarda siempre. Dice que a los fieles guarda Jehová, y dice acá, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esa es la tercera situación. Nosotros en alguna ocasión hemos hemos procedido con soberbia y siempre ha venido la disciplina. Pero eso es bueno cuando nosotros sentimos la disciplina de nuestro Dios, porque eso nos hace sentir y nos hace ver de que verdaderamente somos hijos de Dios. Pero cuando viene acá, cuando alguien procede con soberbia y recibe su retribución, viene y puede dormir, puede roncar hasta que los vecinos lo puedan escuchar y no siente ningún remordimiento, la Biblia describe a esa persona como bastardo, no como hijo de Dios. Esa es la diferencia y es de prestar atención. Dice que paga abundantemente al que procede con soberbia. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. En Jehová nosotros tenemos nuestra esperanza. Y aquí está diciendo que debemos esforzarnos. Que debemos esforzarnos. Si nosotros verdaderamente estamos esperando en Jehová, debemos de esforzarnos siempre. Debemos siempre permitir que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos lleve a meditar en el consejo de su palabra, y debemos de permitir que el consejo de su palabra sea la guía para nuestro camino diario. Y siempre debemos de dar prioridad a esa guianza. No debemos de desviarnos en pensar en todo aquello que nosotros queremos hacer.
que queremos hacerlo antes del tiempo, como le decía yo a un hermano esta mañana. Yo le decía que he aprendido a esperar en Jehová. He aprendido a esperar en Dios, porque todo lo que uno quiere hacer y adelantársele a Dios siempre nos va a salir mal y vamos a tener consecuencias. Debemos de esperar siempre en el tiempo del Señor, porque la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora para todo lo que uno quiera debajo del sol. ¿Y por qué razón es que debemos de permitir que la palabra del Señor nos guíe siempre y que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida? Por la simple y sencilla razón que Él es quien conoce mejor nuestros caminos, que Él es quien conoce mejor nuestros corazones, que Él es quien conoce mejor nuestros pensamientos. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos? La vida eterna. Esforzaos, dice el versículo 24, todos vosotros los que esperáis en Jehová. Nosotros esperamos en Él. Esperamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12 del capítulo 29 en Jeremías, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es una gran bendición el privilegio que Dios nos da por medio de su palabra. Las promesas, dice que nosotros vendremos y oraremos a Él y Él nos oirá. Y dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo le vamos a buscar con todo vuestro corazón? Teniendo a Cristo en nuestra vida. Porque eso es lo que nos dice, ¿verdad? El gran mandamiento, que debemos de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. De esa manera, nosotros podremos buscarle con todo vuestro corazón. Jehová es nuestra esperanza. Él es el único en quien nosotros debemos de confiar y tener la esperanza que Jesucristo vendrá muy pronto. Jesucristo vendrá y vendrá por una iglesia, como dice su palabra, pura y sin mancha. Y hay bendiciones, nosotros somos bienaventurados al estar confiando en nuestro Dios, porque en Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Siempre debemos de recordar eso, que nuestra confianza debe estar siempre en Jehová. Y debemos de esforzarnos, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová. Y tome aliento vuestro corazón, dice. Si nosotros confiamos en la palabra del Señor, nos esforzamos por esperar siempre en Él, dejando de lado las tentaciones, dejando de lado los deseos de este mundo, dejando de lado los afanes, dejando de lado todos aquellos problemas que nos pueden robar esa paz, ese pensamiento que tenemos en la esperanza en nuestro Dios. Siempre debemos de esperar en nuestro Dios y debemos de tomar aliento en nuestro corazón. ¿Y por qué razón? Porque si nosotros tomamos aliento, creemos en la palabra del Señor y tomamos aliento en nuestro corazón, dice que seremos, dice, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Si nosotros tenemos la esperanza puesta en nuestro Dios, si tenemos la esperanza puesta en Jesucristo, mientras estemos en esta tierra, nunca dejaremos de dar frutos para nuestro Señor. ¿Cuáles son esos frutos que nosotros vamos a dar? Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia. Todo. Nada podemos hacer apartado de Él.
Muchos desprecian el consejo de la palabra del Señor, pero como dice el versículo 23 que leíamos, Dios pagará abundantemente a aquellos que proceden con soberbia. De manera que nosotros siempre debemos de recordar en quién nosotros tenemos nuestra esperanza puesta.